Ejercicio número 383 de JavaScript. Nos han solicitado que comprendamos el concepto de hoisting en la declaración de funciones. Podemos hacer una traducción literal de hoisting, algo así como colocar arriba. Entonces coloquemos aquí una interpretación o traducción literal de este término en inglés. Colocar arriba, colocar, desplazar, mover. Y cuando nos referimos a una función, cuando hablamos de hoisting, en términos de funciones, se refiere a la colocación de la función una vez se declara. Supongamos que tenemos la función sumar. Aquí tenemos dos parámetros, a y b, que son los operandos. Aquí retornamos a más b. Es así de sencilla la función. La función está ocupando en este archivo las líneas 6 a 8. Podemos usar la función, por ejemplo, aquí en la línea 10. Entonces indiquemos aquí la suma de 2 y 3. Si ejecutamos, nos muestra 5. Eso está bien. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cuando se interpreta este archivo de scripting, la declaración de esta función se desplaza hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa el lugar en donde esté declarada la función, siempre se va a mover hacia arriba, se va a hacer hoisting. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros desplazamos la función por ejemplo, en esta ubicación, líneas 8 a 10, después de esta instrucción que está en la línea 6, internamente se va a hacer el hoisting. La declaración de esta función se va a mover arriba. Eso quiere decir que cuando invoquemos esa función, se supone que ya existe, que ya está declarada previamente. ¿Ok? Ejecutamos y nos aparece nuevamente 5. No importa el lugar, es decir, si nosotros la volvemos a invocar acá, volvemos a obtener, para el caso de estos dos argumentos, 5 nuevamente. Podemos colocar lo que queramos sumar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el concepto de hoisting en términos de funciones. Pero no ocurre lo mismo, voy a agregar aquí un salto de línea, no ocurre lo mismo para funciones que están creadas como expresión. Creemos aquí una variable que se llame restar y le asignamos esta literal de función. Estamos creando una función anónima. Restar, tenemos dos argumentos, dos parámetros a y b, y lo que vamos a retornar es la resta de a menos b. Ok, aquí tenemos una expresión. Prácticamente existe una diferencia crucial. Si nosotros invocamos la restar, o sea, la variable restar que hace referencia a la función, a esta literal de función, antes veamos lo que ocurre. Es decir, en este punto, en la línea 16, restar, pasemos por ejemplo, restémosle a 5, restémosle 3. Ok, entonces ejecutamos y obtenemos reference error. Dice que restar no está definido. Entonces hay una diferencia crucial. Voy a dejar esto como comentario. Antes lo copio, ahorita ya lo copié. Volvemos a ejecutar y ahora sí opera. A 5 le restamos 3, genera 2 como resultado. Entonces, para funciones que están creadas como expresión, sí importa la ubicación. Existe esa diferencia. Entonces, las funciones que se crean como declaración pueden declararse, pueden especificarse en cualquier línea de código y se pueden invocar desde antes o después de la declaración por el concepto de hoisting que reside en JavaScript. Llegamos al final de este ejercicio. Hasta la próxima.